Muy buenos días, señor presidente. Un gusto enorme tenerlo de nuevo con nosotros. Un saludo especial al ministro Rodolfo Sea, a todos los asistentes. Señor presidente, aquí culminamos nuestra sesión privada, la sesión formal. Tenemos conectados a nuestros afiliados, a los invitados, que incluyen muchos funcionarios de su gobierno con los que interactuamos, a los proveedores de bienes y servicios, aerolíneas, agencias de carga, productores de empaque, de material vegetal. Tenemos un grupo muy importante con nosotros. Y quiero decirle que también se han conectado la embajadora de Bélgica, Hanna Sigmundova, y del Japón, el embajador del Japón, Keiichiro Morishita, ambos embajadores con los que interactuamos con frecuencia para nuestros mercados. Señor presidente, en nombre de todos nuestros afiliados, de la junta directiva, de mi equipo, de los invitados y en el mío propio, quiero darle la más calurosa bienvenida a esta asamblea de Azocolflores. Estamos hoy cumpliendo la cita que nos fijamos en nuestra pasada asamblea. Lo recibimos con gran entusiasmo como el líder que ante una situación excepcional y sin precedentes ha actuado en forma valerosa y responsable, por lo que le expresamos nuestro sincero agradecimiento, reconocimiento y apoyo. Usted, en muy poco tiempo, logró estructurar un equipo idóneo y un plan de acción acorde con las circunstancias que necesariamente se ha ido ajustando en la medida en que recorremos un camino totalmente desconocido y lleno de incertidumbre. Los resultados son sin duda positivos en medio de las enormes dificultades. Dándole prioridad a la salud, tenemos indicadores de muertes por millón y de ocupación de UCIs mucho mejores que un gran número de países. Paralelamente, se ha buscado preservar el empleo y la supervivencia de las empresas con múltiples medidas de apoyo y un proceso de apertura gradual. Si bien no se han podido atender todas las necesidades de todos, hay que tener en cuenta que este trayecto puede ser más largo de lo esperado y los recursos limitados. En sus charlas diarias, señor presidente, el país ha sido testigo de la manera más transparente cómo sus decisiones son producto de un análisis serio, mesurado y sustentado que le permiten apuntar a las mejores decisiones posibles. Desde Azocolflores, el sector floricultor ha enfrentado esta crisis con decisión, compromiso y el mayor esfuerzo. Nuestra acción ha estado guiada por la consigna la salud prioritaria y la economía necesaria. Desde el comienzo fuimos pioneros en elaborar un robusto manual de bioseguridad para proteger la salud de nuestros trabajadores, tan completo que fácilmente se adaptó al protocolo del decreto 666. Sin embargo, considero que más importante que el protocolo o el manual ha sido la socialización, la capacitación, la interiorización de esa nueva cultura. No ha sido fácil, pero hemos insistido y persistido y puedo asegurar que nuestros afiliados practican estas buenas prácticas con rigurosidad y compromiso social. La crisis ha afectado a toda la floricultura en general, de múltiples formas y en forma distinta. A unos floricultores mucho más que a otros, dependiendo de los mercados y de los canales. Nuestros principales retos han sido la caída de la demanda, especialmente en Europa, y la de los mayoristas en los Estados Unidos. La menor capacidad de transporte aéreo de carga y sus mayores costos debido a la disminución de vuelos y a la carga adicional que representan los equipos médicos, tapabocas, ventiladores, que hoy se mueven por todo el mundo. Iniciamos el año bien, con buenos indicadores a febrero, gracias a un buen San Valentín. Con la pandemia, la caída de la demanda ha sido diversa,
dependiendo del mercado y del canal, como lo dije antes. La floricultura continúa comprometida con generar y mantener el empleo formal y traer divisas al país, dos elementos fundamentales frente a la caída de los precios del petróleo y el incremento importante del desempleo. Lo más importante para el sector ha sido la posibilidad de seguir operando. Sin ello, probablemente no estaríamos hoy aquí. No puedo desconocer la valiosa ayuda con créditos, subsidios a la nómina y a la prima, entre otras muchas medidas a las que muchos floricultores han podido acceder para enfrentar las grandes dificultades de flujo de caja. La operación en las circunstancias actuales ha implicado mayores costos, los relacionados con la prevención y protección de la salud de los trabajadores y el del transporte aéreo. Los supermercados en Estados Unidos han sido el principal pilar de la demanda y valga la pena mencionar que Japón también ha sido un mercado que se ha comportado muy bien. Por eso nuestro interés, señor presidente, en que ese acuerdo comercial con el Japón se cristalice pronto en el que ha sido por varios años nuestro segundo mercado. Poco a poco, algunos de estos eslabones de la cadena de distribución se han empezado a reactivar, pero muy lentamente. Hacia adelante, el mayor reto es la incertidumbre en los mercados por el alto desempleo y los posibles hábitos de compra austeros. Sin embargo, también vemos oportunidades. Estamos evidenciando en nuestro trabajo con las asociaciones de Estados Unidos, Europa, en las cuales nuestras opiniones son respetadas y valoradas, que el encierro ha sensibilizado a las personas y es una gran oportunidad para promover el impacto emocional de las flores, así como para aprovechar el incremento del e-commerce en las ventas de flores durante la pandemia. No olvidemos, señor presidente, que las flores son alimento para el alma. Miramos el futuro con un optimismo proactivo, en el sentido de que debemos actuar para poder alcanzar las oportunidades que vislumbramos. El eficaz desarrollo de la Agenda 2030 que firmamos con ustedes en el mes de febrero de este año será determinante en nuestro propósito. La gestión de Azocolflores durante la pandemia ha sido ampliamente reconocida por la floricultura en general. Nuestra labor no solo ha favorecido a la floricultura de exportación, nuestra razón de ser, también hemos apoyado a los pequeños floricultores con nuestra Dirección Nacional de Pequeños Productores con sede en Pereira, creada hace más de 10 años, y más reciente con la vinculación de 100 pequeños productores de flores en Piendamó, Cauca, para darles asistencia técnica y capacitarlos en buenas prácticas de desarrollo sostenible. Hoy, varios de esos productores del Cauca están conectados a esta asamblea, señor presidente. Señor presidente, finalmente quiero reiterar nuestro reconocimiento y admiración por su gran liderazgo en estos momentos aciagos y a la vez agradecer al grupo de funcionarios que nos ha apoyado más de cerca. Y por eso me voy a permitir mencionar a los ministros Rodolfo Sea de Agricultura y José Manuel Restrepo de Comercio, con quienes mantenemos permanente contacto y siempre han escuchado nuestras inquietudes. A la viceministra Marcela Urueña, quien fue fundamental en la cristalización de nuestra Agenda 2030 y en los apoyos para promoción. Aprovecho para despedirla y desearle lo mejor en la nueva etapa que inicia. A la viceministra Laura Valdivieso por su continuo apoyo. A Flavia Santoro de Procolombia y a su equipo, Juliana Villegas, Andrés Castellanos y Carolina Maya. En el ICA, a Deyanira Barrero y su equipo, Jaime Cárdenas, Diego Rojas, Jorge Palacino, María Alessandra Alterio, Sandra Molina, todos incondicionales durante la pandemia. En el Banco Agrario, al doctor Francisco Mejía, en Finagro, al doctor Dairo Estrada, a Juan Carlos Salazar y su equipo en Aerocivil, a Clara Parra en Presidencia,
siempre presente y atenta. Y no puedo dejar de mencionar, señor presidente, al ministro de Salud, Fernando Ruiz, mi amigo de hace varios años y quien siempre ha estado atento también a atender nuestras inquietudes, y así como a su colaborador Gerson Vermont. No puedo dejar de mencionar a las misiones diplomáticas en el exterior que trabajan más de cerca con nosotros, a Francisco Santos en Washington, a Carolina Barco en Madrid, a Hans-Peter Knudsen en Berlín, a Diego Monsalve en Beijing. Esta mañana me escribió que por la hora pues no podía conectarse, a Santiago Pardo en Japón y Juan Carlos Caiza en Corea. A todos muchas gracias, y no puedo dejar por fuera a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, siempre presente y atenta. Presidente Duque, para terminar y teniendo en cuenta las grandes dificultades que enfrenta la floricultura y la incertidumbre, quiero parafrasear hoy al presidente Kennedy y decirle que hoy estamos aquí no para decir qué más puede hacer el país por nosotros. Estamos aquí para decirle qué puede hacer la floricultura por el país, señor presidente. Muchas gracias. Presidente, más que unas preguntas son 4 inquietudes que he recogido entre nuestros afiliados no solo en esta época, sino inclusive de un tiempo atrás. El primer tema tiene que ver con la legislación laboral, la reglamentación laboral. Es algo que viene de tiempo atrás y sentimos que es necesaria una actualización. Hay muchas normas que se convierten en una carga pesada y rígida. Hay temas como el de los aprendices, la obligación de los aprendices tiene una rigurosidad y poco eficaz hoy en día, sirvieron en su momento. Lo mismo la cotización por horas que se viene discutiendo desde hace rato. Hemos oído al ministro de Trabajo hablar de una misión laboral. ¿Esto qué alcance tiene? ¿Qué posibilidad hay que inclusive las normas que se han modificado durante esta pandemia se vuelvan estructurales? El segundo punto tiene que ver con el transporte aéreo de carga. Para nosotros es fundamental. Más del 90% de la carga se mueve por vía aérea hoy en día. Nos preocupa la situación de Avianca, de las otras aerolíneas, y que el problema no es solo para pasajeros, aunque mueven algo de carga, sino lo que es en sí el transporte de carga. Quisiéramos ver cuál es su visión al respecto. El otro tema importante y que lo hemos manejado desde hace mucho tiempo, por lo que somos exportadores netos, son las devoluciones del IVA. Se han hecho muchas reformas a la norma para que estos recursos fluyan rápidamente a quienes le pertenecen, que son los empresarios. Sin embargo, a pesar de las normas, veo que salen argumentos que dilatan esa devolución que es fundamental para el flujo de caja. Y finalmente, pues el tema que no podemos evitar, señor presidente, el tema de la tasa de cambio, que sigue con su volatilidad, subió a niveles muy importantes, ha estado bajando, está todavía en un nivel interesante. Nos preocupan los flujos de endeudamiento externo que puedan llegar al país y lo afecten. ¿Qué medidas se pueden tomar al respecto? Sé que algunos dineros que ha manejado el Ministerio de Hacienda ha tomado medidas para poder que no tengan ese impacto en el mercado. Entonces, señor presidente, esos son los 4 temas que le agradeceríamos también nos comente. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Mi saludo muy especial a mi buen amigo, el doctor Augusto Solano. Es un gran placer acompañarlos una vez más en este maravilloso encuentro de Azocolflores. También saludo a mi buen amigo, el doctor Carlos Manuel Uribe. Muchas gracias, Carlos Manuel, por esas palabras iniciales. Augusto, muchas gracias también. Saludo a la doctora María Paula Correa, jefe de gabinete de la presidencia, que está aquí con nosotros, nuestro ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Sea,
el consejero económico y de transformación digital Víctor Muñoz, también al doctor Juan Emilio Posada, quien hace parte también de mi equipo de consejeros y quien es una persona bastante afín con el impulso al sector privado. Doctor Augusto, quizás a diferencia del año pasado, más que dar un discurso, lo que yo quisiera hoy en este encuentro de Socolflores es hacer unas reflexiones muy profundas desde el plano humano y teniendo en cuenta a qué nos estamos enfrentando. Estamos ante quizás el mayor reto que ha vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Y no me equivoco en decirlo, porque en efecto estamos ante una guerra mundial, una guerra contra un enemigo invisible, una guerra contra un enemigo que nos afecta a todos por igual, un enemigo que además se esparce con velocidad en la sociedad, que cabalga en los defectos de nuestra sociedad, cabalga en la indisciplina, cabalga en la falta de solidaridad, cabalga muchas veces en tratar de hacernos trampa cuando no seguimos las pautas o las normas, cabalga también cuando incumplimos nuestros propios protocolos. Es un virus que ya ha prácticamente llevado a que más de 400.000 personas en todo el planeta pierdan la vida. Es un virus que se contagia rápidamente en los jóvenes, pero que es profundamente letal en los mayores de 70 años o inclusive en las personas menores que tengan comorbilidades y preexistencias. Es un virus para el cual no hay vacuna. Es un virus para el cual no hay tratamiento. Y seguramente va a estar presente mucho más de lo que cualquiera de nosotros quisiera. Pero es allí donde está también el llamado a la sociedad. ¿Y por qué lo digo? Porque 2020, dicen algunos, es visión perfecta. Y este es un año donde esta pandemia nos golpea. Pero también es un año donde esta pandemia nos invita quizás a la más grande reflexión que hayamos tenido en las últimas décadas y donde nos tenga a todos darnos cuenta que nada está asumido como permanente. A nadie se le hubiera ocurrido que hace 6 meses se pensara en que el mundo entero cerraría fronteras. A nadie se le hubiera ocurrido hace 6 meses que estuviéramos viendo el cierre del transporte aéreo. A nadie se le hubiera ocurrido hace 6 meses que el mundo optara por cuarentenas y aislamientos preventivos como mecanismos draconianos y necesarios para contener un virus respiratorio agudo. Y si bien todo esto nos invita a la reflexión, también no nos damos cuenta como sociedad de varias cosas. Hoy valoramos más que nunca las conversaciones con los seres queridos. Hoy valoramos más que nunca los abrazos que solíamos darnos, el estrechar la mano con los amigos, saludar de beso quizás. Y hoy valoramos también más que nunca la naturaleza. Hoy valoramos el aire limpio más que nunca. Hoy valoramos cómo muchas especies, cuando se detiene la cotidianidad del hombre, se sienten liberadas, quizás más silvestres, quizás más genuinas. Todas estas son lecciones que nos deja también este momento. Pero también valoramos que en medio de esta situación, la virtualidad se acelera. La forma de conectarnos a través de la tecnología nos une en medio de las distancias geográficas. Hoy valoramos más que nunca el papel de aquellos que son héroes silenciosos y que mantienen viva la capacidad de transmitir el abastecimiento de los alimentos, de los medicamentos. Hoy valoramos más que nunca a aquellos que también en silencio, porque lo asumimos como algo que está presente de manera permanente, nos llevan los servicios públicos y los servicios esenciales.
hoy valoramos más que nunca el papel de todos aquellos que son capaces de atender a los más vulnerables en los lugares más profundos de nuestra tierra. Yo hago todas estas reflexiones porque estamos ante un momento único y donde desafortunadamente la palabra incertidumbre suele cabalgar. Pero también es en estos momentos donde yo recuerdo esa bella frase de Estanislao Zuleta cuando nos invitaba a todos a elogiar la dificultad. O como dirían también algunos, a Dios se le agradecen hasta las adversidades. Y yo creo que ahí es donde sale a relucir también esa palabra que tanto valoro y tanto me gusta, que es la palabra resiliencia. Ser capaces de convertir las adversidades en la mejor de las oportunidades. Hace tan solo 4 o 5 meses estábamos nosotros observando el comportamiento de una enfermedad que surgía en China y después que llegaba a Europa. Y nosotros en Colombia, prácticamente desde la primera semana de enero, estábamos monitoreando y decidimos poner en práctica una agenda donde había preparación y prevención, donde logramos que nuestro país tuviera la primera capacidad en América Latina de hacer pruebas de campo para detectar el COVID-19, con unos epidemiólogos de campo del Instituto Nacional de Salud que son héroes, dinámicos, trabajadores, que están enfrentando muchas adversidades y que el año pasado se ganaron un gran reconocimiento por haber enfrentado un brote de sarampión con éxito, siendo nosotros un país libre de sarampión, pero recibiendo desde la frontera con Venezuela esa enfermedad ante un país que no tiene políticas de inmunización de los niños hace 4 o 5 años. Empezamos también a reflexionar sobre los recursos para proveer a la red de laboratorios. Levantamos alertas en la política migratoria, mediciones de temperatura, preguntas a los viajeros. Y fuimos también diseñando un camino para que llegara una fase de mitigación, pero también para que entendiéramos que antes de ella había una fase de contención. Cuando nosotros nos damos cuenta que esta pandemia golpea al mundo y a muchos países que se veían muy sólidos en su salud pública, de manera inmisericordia, empezamos a darnos cuenta no solamente de cómo teníamos que obrar, sino también de valorar lo construido. Colombia es un país que tiene más de 6.300 unidades de cuidado intensivo. Cuando empezó esta pandemia teníamos alrededor de 5.400. Y seguimos en un proceso de expansión. Pero lo que nos dimos cuenta también es que teníamos uno de los países con más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes. Un país como Holanda tiene 1.100. Un país como Perú no llegaba a 1.000. Un país como Chile llegaba un poco más de 1.000. Y nosotros teníamos 5.300 cuando empezó esta situación. Por eso, cuando empezamos a darnos cuenta de cómo crecía esta enfermedad en el mundo, nosotros teníamos claro que a partir del primer caso activaríamos nuestra contención y nuestra mitigación, que lo haríamos gradualmente y que tendríamos que asumir decisiones muy difíciles y dolorosas quizás, sobre todo en el plano económico, pero teníamos que poner la vida y la salud en el centro de la gran conversación de nuestra sociedad. Muchos recordamos aquellas conversaciones con nuestros padres y abuelos en las mesas de nuestras casas, donde muchos decían: mi hijo, lo más importante es tener salud. Uno con salud enfrenta cualquier adversidad. Y nosotros nos dimos cuenta cuando empezaron a crecer los casos en América Latina, que cuando se presentara el primero tendríamos que obrar con gradualidad y con perspectiva y amparados en el conocimiento científico. Nunca en la demagogia, nunca en el populismo. Y darle a la ciudadanía información clara y tratar de hacer una pedagogía efectiva. Pues bien, cuando miramos hacia atrás,
Hoy nos damos cuenta que nosotros empezamos con medidas como los cierres de frontera, las restricciones aéreas, no bares, no discotecas, no eventos, no multitudes. Sacamos a los niños de los colegios, de los jóvenes de las universidades, a los más pequeñitos de los jardines. Le pedimos a los mayores de 70 años que entraran en aislamiento preventivo obligatorio aún antes de que eleváramos la medida a nivel nacional. Y desde el momento en el que tomamos esa decisión, teníamos claro que así como llegábamos a ese momento, también teníamos que tener una agenda clara de cómo se iba recuperando la vida productiva, para que esa vida productiva mantuviera vivo un aparato de desarrollo que es necesario para nuestro país. También fuimos muy claros en que no podíamos caer en el falso dilema que le encanta elevar a muchos populistas entre salud y desarrollo económico y desarrollo social. Y hago un énfasis especial en eso, porque sin salud no hay desarrollo, pero sin desarrollo no es sostenible ningún sistema de salud. Por eso no hay dilema. Y por eso nosotros fijamos desde el 24 de marzo hacia el 13 de abril un aislamiento preventivo obligatorio que mantuvo activo una parte sustancial del aparato productivo y la cadena de abastecimiento. Y después del 13 al 27 de abril dimos un paso adicional de recuperación de vida productiva, donde entraron las obras civiles y donde también empezaron la reconversión industrial para producir en función del COVID-19. Y después dimos otro paso importante del 27 de abril al 11 de mayo, donde entraron los sectores manufactureros y la construcción. Y del 11 de mayo al 31 de mayo empezamos a habilitar otras capacidades de comercio, otras capacidades de industria y también oportunidades de comercio al por menor, como las librerías, las papelerías, las lavanderías. Y después orientamos el país a seguir recuperando vida productiva en una gradualidad que va del 1 de junio hasta finales de este mes. Y seguimos avanzando en esa gradualidad. Algunos dicen que todos se vuelven generales después de la guerra y que después de tomadas las decisiones aparecen las voces de los analistas, los intérpretes y aquellos que buscan tener una evaluación de las decisiones. Yo no creo que en esto exista un manual, ni existan tampoco instrucciones para el éxito, porque aquí no estamos ante una competencia entre países. Pero lo que sí es importante es evaluar las decisiones a hoy, las que se tomaron en momentos muy difíciles y las que se siguen tomando para ir recuperando vida productiva ahora con una mayor conciencia de protección social, de protección individual y colectiva. Y hoy, doctor Augusto y doctor Carlos Manuel, a la fecha en la que nos encontramos, en los albores de junio, nosotros podemos comparar y darnos cuenta que el número de muertes de Colombia por millón de habitantes es bastante inferior al de muchos países desarrollados y mucho inferior y muy inferior al de muchos países de la región. Hoy podemos valorar que el número de contagios por millón que tiene Colombia es bastante menor al de muchos países de la región y del mundo que habían alcanzado altos niveles de desarrollo. Hoy nos damos cuenta que tenemos una positividad que está por debajo del 10%, que ya tenemos el 40% de recuperados, que la tasa de letalidad es una tasa baja en comparación con otros países. Y podemos también valorar que se siguen aumentando las pruebas y se siguen aumentando las capacidades de unidades de cuidado intensivo. Ya se han adquirido 2.767 ventiladores que trae el Ministerio de Salud y vamos por una adquisición de un contingente similar. Y terminaremos este proceso con un país que ha robustecido su capacidad de unidades de cuidado intensivo, pero que también sanea deudas históricas con el sector de la salud. No han sido decisiones fáciles, son dolorosas,
Pero también debo poner presente el concepto de solidaridad, donde proteger a los más pobres, a los más vulnerables, a los más necesitados, ha sido también nuestra línea de acción. Nunca en la historia de ninguna adversidad de nuestro país habíamos visto tanta celeridad. Y no lo menciono para buscar autohalagos, porque aquí no hay un protagonista. Todos somos un solo equipo y se llama Colombia. Y hoy podemos ver que un programa como Ingreso Solidario se gesta en un periodo de 30 días para llegarle a 3 millones de colombianos que nunca habían tenido acceso a un subsidio del Estado. Pusimos en marcha la devolución del IVA a 1 millón de familias vulnerables. Dimos giros adicionales durante varios meses a las familias en acción, llegando a 2.7 millones de familias. Dimos giro adicional a cerca de 276,000 jóvenes en acción. Pusimos en marcha también 3 giros adicionales para el programa Colombia Mayor, que llega a 1.7 millones de mayores adultos, logrando cobertura universal de los mayores de 70 años en condición de vulnerabilidad. Logramos que los refuerzos nutricionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya tengan 2 entregas a más de 1.7 millones de familias. Y que el PAE en casa llegara a más de 4 millones de hogares de nuestro país. Pero eso no es todo. Y seguramente todos tendremos mucho que aprender. Pero logramos diseñar un programa de garantías del 90% sobre los créditos para la protección de nóminas. Y algo también muy diciente, subsidiar por primera vez en la historia de este país el 40% de un salario mínimo legal para los trabajadores formales de aquellas empresas que hayan visto afectada su facturación 20% o más por 4 meses. Personas que reciben por primera vez esa ayuda y empresas que protegen sus empleos, 350,000 pesos mensuales durante 4 meses. Pero adicionalmente, poner en marcha también el subsidio de la mitad de la prima del mes de junio. No hay precedentes en la historia de nuestro país de una respuesta social de esa naturaleza. Como tampoco hay precedentes en lograr que en un periodo de 90 días se expidan casi 100 decretos o más para atender esas dificultades, para atender una situación excepcional. Y lo hacemos con una comunicación directa al ciudadano, donde no se busca jamás la demagogia ni el camino fácil, sino que nosotros buscamos informar con expertos, con los testimonios desde lo local, institucionales, porque aquí se trata de salir adelante. Nosotros llegamos como país a esta crisis teniendo que reconocer primero cosas positivas, como haber crecido en el año 2019 por encima del 3%, por encima del promedio mundial, regional y el de la OCDE. De haber empezado un año, enero y febrero, con un crecimiento promedio que superaba el 4%, en lo que a todas luces nos presentaba un año con gran emotividad en lo económico. Y nos encontramos con la pandemia. Pero aún en el mes de marzo, que tan duro golpeó al mundo, nuestra economía creció el 1.1%, comparado con el mundo por encima del promedio, comparado con América Latina por encima del promedio, comparado con la OCDE por encima del promedio. Claro, hoy vemos cómo esta situación nos afecta en el empleo y en otros indicadores. Pero es ahí donde tenemos que levantarnos la voz como colombianos, donde tenemos que levantar ese ánimo que jamás se resquebraja, que nunca se amaina y que nos ha permitido históricamente sortear todas las grandes dificultades que se pueda imaginar cualquier persona. Este trimestre nos trae retos, desafíos, pero si nosotros logramos recuperar la vida productiva, protegiendo la vida y la salud, ahí vendrá la rápida recuperación de Colombia. Algunos incrédulos dicen que los colombianos no tenemos la disciplina para poder sortear esta nueva normalidad, donde el distanciamiento físico,
lavarnos las manos constantemente, usar el tapabocas, tener los protocolos, va a ser efectivo. Yo sí lo creo. Porque en medio de nuestra festividad, de nuestra alegría colosal, en este país hay disciplina. Y la disciplina se ve en los indicadores que hemos logrado consolidar. No es el triunfo del gobierno, ni de un gobernador, ni de un alcalde. Es el triunfo de todos. Y por eso mi invitación a ustedes, frente a las preguntas que se nos hacen. No pensemos en volver a la normalidad. Pensemos en ser mejores, en ser nuevos. Pensemos en el nuevo camino, en el nuevo horizonte. No pensemos en analizar estas circunstancias como cualquier otra crisis del pasado, porque no tiene comparación. Y por eso hoy más que nunca hay que proteger esos empleos. A mí me vibra el alma cuando he tenido la posibilidad de visitar sus cultivos, de ver esas mujeres aguerridas, trabajadoras, heroínas, muchas de ellas cabeza de familia, sufridas por la violencia doméstica o sufridas por el abandono de sus parejas y teniendo que sacar adelante sus hijos, pero siempre con una sonrisa contagiosa. Pienso en esas mujeres de los cultivos y es en ellas en las que hemos pensado cuando tenemos también las medidas o del apoyo a la prima o del subsidio a la nómina para que no tengan que vivir nuevas angustias. Y es justamente pensando en ellas y en todos los trabajadores de nuestro país donde la gran invitación al sector privado es el principio de fraternidad. No nos quedemos en la frialdad de palabras como flexible o móvil o adaptable. Pensemos es en la fraternidad, en función de la salud y la vida y en función de la rápida recuperación de nuestro país. La mejor manera de proteger el empleo es con una rápida recuperación. Y la mejor forma de tener una rápida recuperación es con la disciplina individual, la disciplina colectiva, los protocolos, el distanciamiento físico. Y que podamos tener capacidades de adaptarnos, como lo hemos sacado adelante con los últimos decretos, para que en protegiendo la vida y la salud tengamos la posibilidad de adaptar las jornadas laborales, para que no tengamos esas conglomeraciones y podamos ver esas luces de esperanza crecer. También lo veo en el sistema de transporte. No hablemos en específico de una aerolínea u otra, porque ese también es un fenómeno mundial. Pensemos es en los sectores, en cómo acompañarlos para que se recuperen, protejan los empleos y también cómo se adaptan a una situación que va a estar presente por mucho tiempo. Pensemos además que la preocupación no es solamente sobre el tipo de cambio. Las implicaciones macroeconómicas que esto trae para el mundo son enormes. Porque todos los países, para proteger lo conquistado, hemos tenido que apelar a nuevo endeudamiento, a mayores déficits. Y por eso no podemos juzgar estas circunstancias como si fueran un año normal. Lo que tenemos es que empezar a vislumbrar el camino a la rápida recuperación. Y a mí me honra que nuestro país sea siempre visto con esa luz de respeto por la comunidad internacional y por los inversionistas. Haber podido colocar 2.500 millones de dólares en los mercados internacionales en medio de estas adversidades, viendo una sobredemanda de 5, 6 o 7 veces el monto emitido, viendo que logramos el bono de mayor plazo y quizás en una de las tasas más baratas, muestra el sentido de confianza. Como también cuando vemos a los analistas proyectar el año 2021 y ver que Colombia tiene una gran proyección de crecer por encima del 3% en medio de una difícil coyuntura. Nosotros, como Estado, no estamos haciendo una escogencia puntual entre una u otra empresa, sino tener marcos sólidos y creíbles para ayudar a transitar los momentos de dificultad, sobre todo con quienes han tenido la mayor complejidad de ser de pronto los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Aquí hay sensibilidad y hay voluntad de buscar soluciones.
Y yo creo que el sector de ustedes es inspirador, doctor Augusto. Hace unos meses estaba con ustedes en Corferias, viendo una feria maravillosa, donde le mostrábamos al mundo el esplendor de nuestros cultivos, la capacidad de encontrar nuevas especies. Y de allí salió por primera vez entre el gobierno y el gremio una idea, una visión 2030. No la discusión tradicional del corto plazo, si el tipo de cambio subía o bajaba, si había una oportunidad aquí o allá, sino tener una estrategia coordinada, sector público, sector privado, pero llevando en el corazón a sus trabajadores. Por eso me ilusiona a mí que avancemos en la apertura del mercado del Japón. Pero también me ilusiona a mí lo que tantas veces hemos hablado, y es poder superar las exportaciones de nuestros vecinos a la República Popular China, de diseñar nuevas variedades, de seguir conquistando el mercado norteamericano. Y a mí me complace que en medio de estas circunstancias que son tristes, dolorosas para tantas familias, en los que han sido nuestros mercados objetivo para las exportaciones de flores, aún en la adversidad, se han logrado ver los recursos para que haya una flor colombiana siendo alegría, siendo testimonio en un hogar que quiere tener a la naturaleza presente. Por eso a mí me motiva hoy más que nunca que estemos realizando este encuentro con la idea de que el Plan 2030 se mantiene, lo aceleraremos y lo convertiremos en una estrategia vigorosa y con resultados. Y me alegra ese reconocimiento que usted le hace a los ministerios, a los funcionarios, porque aquí está trabajando el ICA en diplomacia sanitaria, el INVIMA en diplomacia sanitaria. Aquí está el Ministerio de Agricultura buscando nuevos programas de crédito para micro, pequeños, medianos y grandes productores. Aquí está el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo abriendo mercados y facilitándonos a nosotros llegar a donde tiene que llegar el producto de nuestro país. Esos son mis mensajes, doctor Augusto. Mis mensajes son siempre de optimismo, porque nunca lo he perdido. Porque aún en los momentos más difíciles, cuando empezó esta pandemia, y donde me encontraba de pronto muchas veces en la soledad, haciendo mis oraciones y pidiéndole a Dios por Colombia, siempre he tenido claro que este país lo ha sacado adelante el patriotismo y nunca el egoísmo. Que este país lo que lo saca adelante son las ganas y la pujanza, y no las peleas, no las rencillas que tanto daño nos hacen. Aquí no hay espacio para ninguna pelea pequeña. Aquí no hay espacio para la politiquería ni para la demagogia. Aquí no podemos perder el norte, que estamos enfrentando una pandemia y que la enfrentamos con un sentido de equipo, que los triunfos son de todos y que Colombia va a salir adelante. Yo les hablo a ustedes acá desde el corazón, porque sé los momentos difíciles que muchos han vivido. Y sé que no es el único momento difícil que han vivido en las últimas décadas. Pero si ustedes lograron sortear la mayor apreciación histórica del tipo de cambio, en medio de los momentos quizás más difíciles de lo que fueron crisis económicas mundiales hace tan solo 20 años, hoy estoy seguro que el símbolo de la flor colombiana, que no es solamente un tallo, ni es solamente la belleza ornamental y colorida de nuestros pétalos, sino que es un proceso que sale de la tierra con ganas y con garra. El símbolo de la flor colombiana es el símbolo de la esperanza y de nuestra recuperación. Por eso cuenten conmigo, cuenten con este gobierno y sacaremos adelante esta Agenda 2030. Muchísimas gracias.